Buenas, ¿qué tal? Soy Rosa, psicóloga de FENE. En esta segunda entrega del Preguntas y Respuestas vamos a abordar los miedos, los pensamientos negativos y cómo combatirlos. Nos llega una pregunta de una trasplantada de hígado de avanzada edad que le preocupa que si se contagia del virus no cree que lo vaya a superar. Ella se siente en una condición de doble riesgo, por un lado su condición de trasplantada y por otro lado su edad. Sin embargo, este miedo a contraer el virus, que se contagie un familiar, a no superarlo, a morir, es el más frecuente ahora mismo en toda la población. El miedo y la incertidumbre al contagio son ahora mismo normales. Sí que es cierto que si se tienen pensamientos muy negativos y recurrentes, fatalistas, sí que debemos hacer algo para ello, para sentirnos mejor. El principal modo de tomar el control ahora mismo es mediante la prevención. Y esto es pues, quedándonos en casa, reduciendo al máximo el contacto con el exterior y en esas situaciones que no nos queda más remedio que exponernos, como puede ser la entrada de alimentos de casa o de medicación, si extremamos las indicaciones que nos dan de limpieza e higiene, reducimos la amenaza, ¿no? Reducimos el riesgo y nos podemos sentir más tranquilos e incluso usarlo de argumento contra este tipo de pensamientos. Ahora mismo se viven situaciones muy duras y es normal tener momentos de pánico, momentos de tristeza, pero sí que no deben de ocupar la mayor parte de nuestro día, no dejarnos llevar por esas emociones. Detrás de estas emociones negativas suele haber varios pensamientos y el modo de luchar contra ellas, hacer algo por ellas, es atacando estos pensamientos. Esto puede ser reduciendo su credibilidad o incluso cambiándolo. Os voy a dar una serie de técnicas, las vamos a ver aquí, para cómo atacar estos pensamientos y espero que os ayuden con ello. Lo más importante es identificar el pensamiento y esto se consigue solamente escuchándonos a nosotros mismos, viendo qué es esa vocecita que está diciendo, que esa vocecita que nos hace daño, ¿no? Detrás de la emoción, cuando nos sentimos mal, cuando estamos de bajón, preguntarnos ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? Muchas veces puede ser una afirmación, una situación, una idea, pero normalmente es eso, hay que identificar el pensamiento. Una vez lo tengamos, vamos a ver distintas técnicas. El primero de ellos puede ser ponerlo a prueba. Esto es ponerlo, por ejemplo, un modo muy sencillo es hacerlo en forma de pregunta. Si pienso, voy a contraer el coronavirus, ¿no? O me voy a contagiar. Si lo pongo en modo de pregunta es, ¿realmente voy a contraer el coronavirus? Y probablemente pues, te responda, puede que sí, puede que no, ¿no? Están las dos probabilidades. ¿Qué pruebas tengo de que lo vaya a contraer, no? Y obviamente, pues, no sé, las situaciones en las que te hayas expuesto, normalmente pues dirás, pues que las cifras son muy grandes, alguien te puede tocar a ti, ¿no? Pero, ¿qué pruebas tengo? Si he extremado las precauciones y tal, pues probablemente esas probabilidades se reduzcan. Otro modo puede ser si nos lo planteamos de forma que nos imaginamos que un amigo nuestro, le podemos poner incluso cara y nombre, una persona, si viniera y nos dijera que tiene este miedo, ¿no? Esta preocupación, ¿cómo le ayudaría? Si te dice, creo que voy a contraer el virus sí o sí, ¿cómo le ayudaría? Pues probablemente ahí pues, te salga un repertorio de respuestas que le darías que te sirven a ti mismo también. También muchas veces este pensamiento se guía en el todo o en el nada, en los dos polos, ¿no? El blanco o el negro. Y se trata de ver en gris, de identificar el punto medio. Otra de las técnicas sería si estos pensamientos muchas veces son muy catastróficos, fatalistas, como he dicho anteriormente, ¿no? Que se guiarían por lo negro de la situación, ¿no? En esto ayuda mucho la técnica del pero, que es, lanzas tu afirmación y añades un pero al final y tienes que combatirla, ¿no? En plan, creo que voy a contraer el coronavirus, pero si extremo todas las precauciones probablemente no ocurra. Y así pues, con los pensamientos que hayamos identificado. Luego también estos pensamientos muchas veces están relacionados con la culpa. Nos culpamos de situaciones en las que influyen más de un factor, no somos los culpables en totalidad a lo mejor o incluso ni siquiera somos culpables, ¿no? Entonces en esas situaciones trataríamos de identificar todos los factores que influyen en esa causa, ¿no? Y ver que realmente somos una parte, no somos el todo, y no culparnos en totalidad por algo ni hacernos responsables cuando no es así. El modo de saber si un pensamiento debemos cambiarlo o no es verlo también según las ventajas y desventajas de ese pensamiento.
y probablemente ganen las desventajas, pues no nos suele hacernos sentir bien o disminuye mucho nuestro estado de ánimo, influye mucho, por lo tanto querremos cambiarlo. Sería una razón más. Y ante esta situación, pues es normal tener miedo, ¿no? Ese pensamiento de si voy a contraer el virus o morir, si vemos que es muy recurrente, que ocupa gran parte de nuestro tiempo, quizás lo mejor es tomar la vía más realista, verlo como un mundo de probabilidades. Existe la probabilidad de contraer el virus, pero también existe la probabilidad de no. Y si tomamos todas las precauciones, nos damos pruebas de realmente estamos haciendo todo lo posible por ello, no estamos expuestos a situaciones de riesgo, la probabilidad se reduce, ¿no? Por lo tanto, decide tener un pensamiento más positivo, más no creo que vaya a contraer el virus, existe esa probabilidad, pero lo más probable es que no. Bueno, esto es todo, espero haberos ayudado. Si os sirve así de resumen, pues sería sobre cómo cambiar un pensamiento. Ponerlo a prueba sería hacerlo en forma de pregunta, preguntarnos en forma, si fuera un amigo el que nos lo dijera, cómo le aconsejarías, ver en gris, no en blanco o negro. Luego la técnica del pero, añadirle el pero al final de la afirmación. Respecto a la culpa, si nos culpamos de algo, valorar todos los factores y ver realmente cuál es nuestra responsabilidad en ello, que probablemente solamente sea una parte o incluso no sea nuestra responsabilidad. Ver el pensamiento en modo de desventajas de tenerlo para cambiarlo. Y luego eso, tomar la vía realista en términos de probabilidades y así pues un poco reducir el malestar. Esto se hace sobre todo con eso, con esos pensamientos que nos están ocupando la mayor parte de nuestro día. Centraros en el presente, en el día a día y en hacer vuestra vida diaria, vuestras actividades, manteneros ocupados y disminuir en la medida de lo posible estos pensamientos. Si están ocupando la mayor parte de nuestro día, pues la mejor forma es eso, combatirlos directamente, atacarlos. Bueno, espero haberos ayudado y nos vemos en una nueva entrega. Un besito.